Hernán Letcher, aprovecho para darle la bienvenida. Casi 14.000 pesos para no ser pobre. Este es el ingreso que necesitó una familia tipo, madre, padre, 2 hijos, para no caer debajo del nivel de la pobreza. Bueno, siempre de acuerdo a esta cifra, ¿no?, de las estadísticas de la ciudad, con el aumento de la canasta básica, rondando en 1,3%. Vamos a ver qué cifras arroja el INDECOI, ¿no? Sí, efectivamente, en realidad en lo que tiene que ver con la línea de indigencia, bueno, vos allí esencialmente tenés el costo de los alimentos. Sí. Y recién hablabas de lo que tenía que ver con el aumento del precio del pan, insumo básico en la mesa de cualquier argentino, con lo cual uno observa que justamente la canasta alimentaria ha aumentado por encima de lo que ha sido la inflación. Dicho de otro modo, aquellas personas que están por debajo de la línea de indigencia, por debajo de la línea de pobreza, aquellos que tienen menos ingresos en nuestra sociedad se han visto más afectados por los aumentos de precios. Recién muchos de los entrevistados, uno lo podía notar en la humildad de su propio discurso, palabras, etcétera, que justamente hablábamos de este sector y la dificultad que tenía a la hora de ir a hacer una compra de una cosa tan básica como era justamente el pan, ¿no? Seguro. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Es, ¿cómo vamos a hacer, que obviamente, bueno, ustedes que son, bueno, especialistas en economía, bueno, muchos tienen visiones divergentes de lo que va a pasar, o por lo menos en las previsiones a futuros para este año, digamos, pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿no?, y en la calle, y digamos, para simplificar la cuestión, es cómo vamos a hacer porque los precios aumentan. Todos, ahora estábamos hablando recién del colectivo, incluso a partir del 1 de abril, sumando a los anteriores, ¿no? La tarifa del gas, de la electricidad, que aparte todavía van a seguir aumentos graduales a lo largo del año, de los peajes, combustibles, etcétera, etcétera, ¿no? Y el salario no aumenta. Bueno, recién hablamos también del techo que fijó María Eugenia Vidal de la paritaria del 18%. ¿Cómo hacemos porque los precios aumentan y el salario no? No, es realmente muy difícil, pero suceden algunas cuestiones que es interesante analizar. Cuando uno ve lo primero que recién mencionaba, el precio del pan aumentó 83% desde noviembre del año pasado, del 2015 hasta la fecha, muy por encima del promedio de lo que ha sido la inflación, que ha estado arriba, levemente arriba del 40%, es decir, prácticamente aumentó el doble. Sí. Ahora, cuando uno analiza y observa, muchos de estos aumentos que vos mencionabas, bueno, tienen impacto finalmente en el costo de producción, en este caso del pan, pero en general de cualquier producto que se produzca. A ver, en el caso del pan en particular, uno observa que el precio del trigo a nivel internacional, el trigo es un commodity, es decir, tiene un precio fijado a nivel internacional, en Chicago, en el Golfo de México, etcétera. Y por lo tanto, ese es el precio. Y ese precio no se ha modificado sustancialmente. Estuvo en 170 dólares aproximadamente hace un año y medio y no ha variado. Entonces, ¿por qué aumentó el pan en la Argentina? ¿Por qué aumentó la bolsa de harina? ¿Por qué aumentó el trigo? En primer lugar, por la devaluación de diciembre del 2015 y conjuntamente con ello la quita de lo que se llamaba ROE, que era un registro de control de exportaciones. El trigo tenía una limitación para la venta que permitía justamente, entre las retenciones y los ROE, desenganchar el precio local del precio internacional. O sea, son las otras variables, no el aumento de la materia prima como casi todo el mundo piensa. No, bueno, esto es parte del costo de la materia prima, pero tiene una explicación acotada a una decisión política que fue la devaluación y la quita de retenciones conjuntamente con la eliminación del sistema de ROE. Entonces, el precio de lo que es el trigo indefectiblemente se empalma con el precio internacional, cosa que no pasaba antes. Entonces, naturalmente, cuando tus costos antes eran más bajos porque el precio de vender el trigo en la Argentina con las retenciones y justamente articulando con este control de exportaciones de trigo, permitían que vos comprabas más barato y por lo tanto el pan te costaba más barato. Eso aumentó más o menos 100%, con lo cual allí tenemos una primera explicación. Ahora, la bolsa de harina aumentó, 110 valía en noviembre de 2015. En marzo de 2016, luego de esto, aumentó a 160, 170. Hoy vale 330, 200%. Es decir, una parte que está explicada por eso que recién mencionaba, pero hay otra parte que está explicada por el aumento, digamos, especulativo y están pensando que van a aumentar el resto de los precios. Entonces, por si acaso aumentan. Y por si faltaba algo, el aumento del precio del gas.
el pan naturalmente consume mucho gas para su producción. El gas aumentó el año pasado casi 500%, ¿se acuerdan? ¿Te acordás que el límite que puso finalmente el ministerio dijo, bueno, más de 500% no te va a venir la boleta, pero los comercios, en el caso digamos, del usuario de a pie, era 400. En el caso de los comercios y las industrias, 500%. Y este año se prevé que en abril aumenta 50% sobre ese aumento, con lo cual estás arriba del 700%. Claro, una panadería que sus costos le aumentaron, le aumentó la bolsa de harina 200%, le aumentó el gas casi 700, 750%, no tiene márgenes para la venta, porque el precio además no lo puede aumentar demasiado porque no vende, no vende nada. Bueno, por eso la cantidad de panaderías clandestinas que hay, ¿no? Hoy en día. Tenemos unas plaquitas para mostrarte mejor de qué se trata todo esto, que te preparó Hernán para, bueno, entender, ¿no? Lo que le estabas explicando recién. Sí, fíjate, allí tenés, bueno, la evolución del precio, lo que recién mencionaba. Noviembre de 2015, 24,76, casi 25 pesos, estaba en promedio el precio del pan, el pan miñón, que es habitualmente el que más se consume. Y fíjate que en febrero del 2017, con este último aumento llega a 45 pesos, un poquitito más de 45 pesos, no es uniforme, pero está aproximadamente en 45 pesos. Esto es un aumento del 83% de punta a punta. ¿Qué más tenemos? Bueno, allí también te mencionaba el precio del trigo. Fíjate, no ha aumentado, $170. Recién yo te mencionaba, de noviembre de 2015 a febrero, 171 en los dos momentos. Si tomamos otro indicador, 157,74, 156,80, no hubo variación del precio internacional en dólares. Claro, allí no está la explicación de por qué pudo haber aumentado el precio del pan en la Argentina. En la que sigue, ves lo que te mencionaba. Ahora, cuando ves la bolsa de harina, pasa de 110 a 330. Allí en noviembre sí, de 2015, 110. En enero de 2016, luego de la devaluación y la quita de retenciones, pasa a 160. Aumenta casi un 40 o 45% solo por esa política que te había mencionado, la devaluación, la quita de retenciones, la eliminación de los ROE. Pero sigue subiendo. Y un año después está 330, 200%. Claro, si vemos que aumentó el precio del trigo, no aumentó, y que además aumentó aproximadamente 100% en lo que tiene que ver con el primer periodo de la devaluación y la quita de retenciones, vemos que hay un 100% además no explicado justamente en lo que tiene que ver con la bolsa de harina. Naturalmente la bolsa de harina es el costo principal de la producción del pan, aproximadamente el 20% de su costo. Y finalmente, bueno, aquí vemos ese mismo cálculo. Fíjate que el efecto de la devaluación es el 62%, si le aplicamos la quita de retenciones y el efecto de la quita de retenciones con la devaluación, la variación explicada es del 109%. Allí la diferencia con 103% está relacionada con que a los productores le pagan un poquitito menos. Pero bueno, vemos que estamos entre 100 y 110% la explicación de lo que tiene que ver con el precio relacionado con la quita de las retenciones, la devaluación y la eliminación de los ROE. Pero finalmente, lo que tiene que ver con el precio del gas, que aumentó, como te decía, arriba del 700%. Una bolsa o el costo que podía estar de gas, 1.000 pesos aproximadamente, aumentó a 6.000 y luego, con este último aumento, estará arriba de los 8.500 pesos, tal vez 9.000 pesos. Se estima, de nuevo, que el aumento de abril va a ser de aproximadamente el 50%, con lo cual vas a tener un aumento de alrededor del 750%, 800% en lo que tiene que ver con el costo del gas. Naturalmente el panadero no se lo puede transmitir en los precios en muchos casos, en este caso sí, por eso decía, fíjense, casi 700%. Ahora, el pan aumentó solo el 83%. La quita de retenciones, la devaluación hizo que aumente 200% el precio del trigo a nivel local, pero el aumento está por debajo, 83%. Claro. Uno dice, bueno, ¿quiénes son los perdedores en definitiva? Ahí, el que va a comprar a la panadería, que paga el 83% de aumento, y el panadero, que naturalmente cuando lo vende al 83% más,
aunque uno se enoje, igual está perdiendo plata porque sus costos aumentaron mucho más. Es decir, hay dos eslabones que claramente han salido derrotados en esta serie de políticas acumulativas de un poquito más de un año, que han sido los panaderos en particular, digamos, la boca de expendio final, y claramente los consumidores, que todos los días tienen que poner un peso más, y como vos bien decías, no vieron que su salario aumentó de la misma manera, porque claramente los salarios el año pasado aumentaron en el orden del 32-34%, y para este año se prevén que estén en el orden del 18 o 20% en el mejor de los casos. Sí, hay que tener mucho cuidado en lo que uno gasta y elegir muy bien también en qué hacerlo. Gracias, Hernán. Nos vemos el jueves. El jueves nos vemos.